Vamos a recordar los distintos conjuntos de números. El primero es el conjunto de los números naturales, representados por la letra n. Surgen a partir de la necesidad de contar 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. La suma de dos números naturales es otro número natural, pero no ocurre esto en algunos casos con la diferencia. Por ejemplo, 3 menos 5. Así que debemos ampliar el conjunto y aparece el conjunto de los números enteros, representados por la letra Z, donde están los enteros positivos, los naturales, el 0 y sus opuestos, los enteros negativos. La suma y la resta de dos números enteros es otro número entero, pero no ocurre esto con algunos números al hacer la división. Así que debemos ampliar nuevamente el conjunto y aparecen los números racionales, representados por la letra Q. Son aquellos números de la forma A partido B, donde B es diferente de 0. Al hacer dicho cociente en forma decimal tenemos números decimales finitos y números decimales periódicos, sean periódicos puros o mixtos. Hay otros números que son decimales y no son periódicos puros o mixtos, son infinitos. Y aparecen los números irracionales. Algunos números irracionales importantes son el número pi, el número e y todas aquellas raíces enésimas, donde la cantidad subradical no es una potencia de n, representados por la letra i. Así que finalmente tenemos el conjunto de los números reales. Es la unión de los números racionales y los números irracionales. Podemos representar el conjunto de los números reales en una recta numérica, llamada recta real. A cada número real le corresponde un punto en la recta y a cada punto en la recta le corresponde un número real. El conjunto de los números enteros lo representamos sobre una recta horizontal. Primero fijamos el origen, llamado 0, y separamos por intervalos de igual amplitud, igual a la unidad. A la derecha del número 0 se encuentran los enteros positivos y a la izquierda del 0 los enteros negativos. Para representar el conjunto de los números racionales, procedemos de manera análoga a los números enteros. Los representamos en una recta horizontal. Dividimos la unidad en tantas partes como indica el denominador y tomamos tantas como nos dice el numerador. Por ejemplo, si tenemos el número racional 2/5, dividimos la unidad en 5 partes y tomamos 2. Y ese es el número 2/5. Por ejemplo, si queremos representar el número racional 9/5, esto es igual a 1 más 4/5. Así que el intervalo 1, 2 lo dividimos en 5 partes y tomamos 4. Si tenemos el número racional en decimales, entonces simplemente lo representamos en la recta real de manera aproximada. Para representar los números irracionales de la forma raíz de n, donde n pertenece al conjunto de los números naturales, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, para representar gráficamente raíz de 2, entonces formaremos un triángulo rectángulo de catetos 1 y 1, así que la hipotenusa es raíz de 2. Tomamos esta medida y lo trasladamos a la recta horizontal utilizando un compás. Para raíz de 3 es de manera análoga. Formamos un triángulo rectángulo donde los catetos son raíz de 2 y 1, así que raíz de 3 es su hipotenusa. Si tenemos otro número irracional como pi o
El número e, entonces, lo representamos en la recta horizontal aproximadamente. Tenemos diferentes números que pertenecen a distintos conjuntos. Nos piden que determinemos el mínimo conjunto al cual pertenece. Comencemos. Por ejemplo, tengo 5,3333. Este es un decimal periódico puro, así que es un número racional, representado por la letra Q. Raíz de 5 es un número irracional, puesto que es una raíz enésima. Tenemos nuevamente otro número decimal periódico mixto, así que es un número racional. 9 puede ser un número entero, pero nos piden el mínimo, así que es un número natural. Menos 10 es un número entero negativo, así que pertenece al conjunto de los números enteros. 2,3 es un número decimal finito, es un número racional, al igual que 0,976 es un número decimal finito, un número racional. Este número es un número decimal infinito. Además, no nos indican que se repita, así que es infinito no periódico. Es un número irracional. 2,7, decimal finito. Raíz enésima, donde la cantidad subradical no es una potencia de n, que en este caso es 2. Irracional. El número pi sabemos que tiene infinitas cifras decimales no periódicas, irracional. Y por último, un cociente de dos números, un número racional.